y el título es Fortalecidos por el Espíritu Santo. Fortalecidos por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, ¿no?, que la iglesia empezó a ser perseguida, ¿no? Ahí Jesús les encomendó la misión, como decíamos en estas últimas reuniones, les encomendó una misión, una tarea de predicar la palabra, de sanar a los enfermos, de liberar a los oprimidos, de llevar salvación, de dar un mensaje de esperanza a la gente. Dice la palabra que ahí en Jerusalén empezaron a predicar muchos llegaron a conocer, empezaron a conocer a Jesús, a conocer el camino, y dice la palabra que en un momento dado la iglesia empezó a ser perseguida, ¿no? Dios ahí permitió que la iglesia empiecen a perseguirla, muchos llevados a la cárcel, como los discípulos, otros hermanos, otros discípulos fueron muertos, muchos cristianos eran perseguidos por diferentes lugares. Entonces la iglesia se empezó a desparramar por diferentes regiones, empezó a ser perseguida duramente, y a causa de eso fueron dispersados, ¿no?, por Judea, por Samaria, por otras regiones, dice la palabra. Pero fíjense que en este contexto, ¿no?, que vamos a leer, en esto que estamos hablando y meditando, pese a que la iglesia estaba siendo amenazada, que no tenían la libertad de predicar la palabra y disfrutar de poder estar juntos como nosotros podemos hacerlo. Por eso, hermanos, siempre estamos diciendo que agradezcamos a Dios por este privilegio, porque no en todos los países podemos tener el privilegio de poder abrir, ¿no?, las puertas del templo, de predicar la palabra, de poder cantar, de poder hacer las reuniones, no solamente acá, afuera. Tenemos esa bendición tremenda. Tenemos la bendición de que podemos abrir las puertas del templo, las puertas de este auditorio, para poder juntarnos en espíritu, ¿no?, como iglesia, unidos, para poder alabar, adorar a Dios y meditar en su palabra. Entonces es bueno que podamos saber que como tenemos ese privilegio, tenemos que estar acá, tenemos que aprovechar los momentos, tenemos que orar, ¿no? Orar. Si vos estás en un trabajo que no podés, tu trabajo te impide, bueno, empezá a orar, no te quedes, no digas, bueno, no, porque mi trabajo no puedo llegar, porque en mi trabajo hasta las 8, hasta las 9, o los sábados trabajo hasta tarde. Está bien, seguí trabajando, pero empezá a orar. Empezá a orar para que las cosas cambien, no te conformes. Porque es fácil decir, bueno, también no puedo, yo no puedo venir a la iglesia porque trabajo. Gracias a Dios me dio trabajo, pero no puedo. Bueno, empezá a orar. Si hay deseos en tu corazón de obedecer a Dios, de amar a Dios, vas a hacer algo. No estamos diciendo que dejes de trabajar o le digas a tu patrón, no, yo los sábados voy a la reunión, así que no vengo. No, seguí cumpliendo, porque gloria a Dios por tu trabajo, pero empezá a orar, decirle, Señor, ayúdame para que en mis trabajos me den este horario para poder venir a la iglesia, para poder venir los miércoles a la oración, o los sábados. Los domingos quizás hay muchos, la gran mayoría no trabaja, pero algunos otros hermanos trabajan los domingos. Pero empezá a orar si no podés venir a la iglesia. Vos que estás ahí desde tu casa, ahí a través de las redes, si no podés venir porque estás trabajando, porque se te complica, bueno, empezá a orar. Decirle, Señor, quiero ir a tu casa a orar, quiero estar congregándome, no quiero faltar al grupo de crecimiento. Entonces empiezo a orar para que las cosas cambien, para que Dios obre. No me quedo ahí sometido bajo esas circunstancias, sino oro, clamo, si es lo que uno desea. Quizás no lo deseas, por eso no te haces problema. Quizás es duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Es la realidad. Si no estás orando, como que parece que no te interesa. Dices, bueno, no puedo, listo, ya está. Que vayan lo que puedan. Pero qué bueno que nosotros podamos decir, bueno, Señor, quizás antes pensaba de una manera, bueno, ahora, Señor, cambia mi mentalidad, cambia mis pensamientos. Señor, obrá en mi trabajo, obrá en mis patrones. Obrá, Señor, para que yo pueda estar acá los miércoles o los sábados, para que pueda estar en el grupo de crecimiento. Orá, vas a ver que Dios abre esas puertas de bendición. Por eso estamos hablando de que en este contexto difícil, ¿no?, que habla Hechos, de que la iglesia era perseguida, que muchos eran maltratados, llevados a la cárcel y muchos muertos por predicar la palabra. En Hechos 9:31, yo le pasé a los chicos, Hechos 9:31, fíjense lo que dice la palabra. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, donde habían sido dispersadas, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
En otra versión dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, o sea, crecían. No era, el contexto no determinaba que ellos no podían crecer. Ellos no, o sea, la situación no era, estamos siendo oprimidos, nos están persiguiendo, bueno, la iglesia no puede crecer porque no podemos predicar, porque estamos maltratados, muchos están encarcelados, algunos muertos, no podemos crecer como iglesia. No, sino que en este contexto, no es que acá en Hechos 9:31 está hablando de que todo estaba en paz y la iglesia podía seguir hablando la palabra y los cristianos podían predicar en paz. No, en este contexto de que la iglesia era perseguida, dice Hechos 9:31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Edificadas. O sea, cuando habla de edificados en lo espiritual, habla de crecimiento, ¿no? Dice, andando en el temor del Señor, ¿no? Andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, crecían no solamente espiritualmente, sino no solamente en número, sino espiritualmente. Dice, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que dice esta palabra, ¿no? Ahí dice, entonces las iglesias tenían paz. Dice, las iglesias tenían paz, ¿no? Nos acordamos de Jesús, cuando Jesús les dijo, bueno, en el mundo van a tener aflicción, pero yo les doy paz, ¿no? No como el mundo la da, sino una paz, ¿no? Que viene de la presencia de Dios. Una paz que nos hace estar tranquilos. Eso es lo que Jesús les decía, una paz. Lo primero que decía, que dice este versículo, que tenían paz. ¿Esto quiere decir que no tenían problemas o no eran perseguidos por causa de Cristo? Tenían seguramente problemas, quizás personales, familiares. Seguramente tenían problemas. Y encima de eso, encima de problemas que podían tener, eran perseguidos, maltratados, llevados a la cárcel y muchos terminaban muertos. Muchos de los hermanos, muchos de conocidos, muchos familiares terminaban así. Pero Jesús les había dicho que la paz que Él daba no era algo de este mundo, sino la paz que viene de la presencia de Dios. La seguridad que en Jesús tenían la victoria, porque Él había vencido al pecado y a la muerte. Entonces Jesús les entregaba esa paz que sobrepasaba todo entendimiento, esa paz que no podían entender, esa paz que nosotros quizás necesitamos, ¿no? Los cristianos tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que tener esa paz que nos ayuda a estar tranquilos en medio de las situaciones, en medio de los problemas. Entonces, porque Él había vencido al pecado y a la muerte, ellos eran testigos, ¿no? Ellos eran testigos de cómo Jesús había vencido a la muerte, había vencido al pecado, porque ellos pasaron muchos días con Jesús. Por eso tenían paz. Sabía que, bueno, la muerte no había afectado a Jesús. Él había vencido la muerte. Entonces los discípulos predicaban eso, enseñaban eso, y sabía que en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, las persecuciones, ellos podían tener paz, porque había una seguridad de victoria, había una seguridad que los hacía seguir adelante, porque confiaban en el Maestro, porque vieron al Maestro cómo resucitó y cómo les dio el Espíritu Santo. Por eso seguían adelante, a pesar de las cosas que estaban pasando. Entonces eso enseñaban, ¿no? A los que iban creyendo, dice la palabra, los discípulos enseñaban eso, de que en Cristo tenían la victoria, que el poder del Espíritu Santo venía sobre sus vidas y ellos podían estar preparados para cada situación difícil. Y quiero, hermanos, que podamos poner la atención en un pasaje que quiero compartir, 2 Corintios 4, del 7 al 18, para poder meditar en esta palabra, en lo que estamos meditando, reflexionando. Dice 2 Corintios 4, del 7 al 18, dice, ahora tenemos esta luz. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, ¿no? Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro.
Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Qué bueno que nosotros podamos, cada uno de nosotros, ¿no?, tomar esta palabra, atesorarla en nuestro corazón y que pueda ser viva en nuestra vida. Y podamos declarar esto. Podamos declarar esto, no solamente de palabras, sino confiando en lo que estamos leyendo, confiando en lo que está hablando el apóstol Pablo. Fíjense que habla de muerte. Habla de que muchos podían morir, aún nuestros cuerpos, como dice acá, en una parte, nuestros cuerpos pueden morir, pero vemos el poder de Dios, el poder de la vida, así como el Espíritu levantó a Jesús, también nos levantará a nosotros, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando en los versículos anteriores, ¿no?, a estos que acabamos de leer, está hablando de la luz del Evangelio de Cristo, ¿no?, y la gloria que Dios derramó a través de Jesús. Está hablando de este misterio, el misterio de la salvación. Le está hablando a la iglesia del misterio de la salvación, de lo que significa la gloria de Dios sobre Jesucristo y sobre su iglesia. Y está diciendo que el conocer a Jesús, ¿no?, lo que acabamos de leer, el conocer a Jesús es como un tesoro que tenemos guardado en un vaso de barro. Y ese vaso de barro somos nosotros, cada uno de nosotros, como un vaso de barro que tiene que ser usado por Dios, ¿no? Acá dice el apóstol Pablo, le explica a la iglesia, ¿no? Los hijos de Dios somos frágiles como una vasija de barro. Por eso podemos padecer en lo físico. Por eso dice la palabra, somos como vasos de barro, porque somos frágiles. Nos afectan los problemas, las situaciones. Nos afecta nuestro cuerpo, en lo físico. Nos afectan problemas emocionales, problemas personales en nuestra mente, que a veces no sabemos por qué están en nuestra mente o en nuestro corazón, en nuestro interior. Nos afectan problemas familiares, problemas económicos, situaciones difíciles de familia, de herencias, de traumas, de cosas que no pudimos resolver, de cosas que nos dolieron cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes, cosas que pasamos en la actualidad. Somos frágiles. Somos frágiles. Pero fíjense que acá dice que los hijos de Dios somos frágiles como una vasija de barro. Podemos padecer en muchas situaciones, en muchas áreas de nuestra vida podemos padecer, pero tenemos poder de Dios en nuestra vida. Amén. Dice la palabra, tenemos poder de Dios en nuestra vida. Por eso es tan milagroso, por eso el apóstol Pablo creo que se emociona al decir, tenemos la luz del Evangelio de Cristo, tenemos el poder de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida, aunque somos frágiles, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, aunque pasamos situaciones difíciles, aunque nuestras emociones muchas veces están
perjudicada por diferentes problemas o situaciones, aunque los dolores o angustias que sufrimos nos afectan, tenemos poder espiritual, tenemos poder de Dios para seguir adelante en nuestra vida. La gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene a Dios sufre esto, son frágiles y sufren estos. Y no tienen un consuelo, no tienen una ayuda, pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque no estamos desprovistos, estamos equipados. Dios nos dio el Espíritu Santo para que podamos estar fuertes y a pesar de nuestra fragilidad y a pesar de las situaciones difíciles que podemos pasar, podemos levantar la mirada y confiar en Dios, estar alegres, con gozo, con alegría y seguir adelante con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia y para el ministerio. Tenemos poder de Dios en nuestra vida. Acá el apóstol Pablo dice, los problemas pueden aparecer de todos lados. Como está diciendo, los problemas pueden aparecer de todos lados, pero seguimos predicando a Jesús. Ahí el apóstol Pablo habla, ¿no?, a la iglesia le dice, bueno, pasamos por un montón de situaciones, por un montón de problemas, pero eso no nos detiene en nuestra misión, en nuestra visión, en el propósito que Dios nos dio, que Jesús nos dio. Seguimos predicando la palabra, seguimos predicando a Jesús. Los problemas pueden aparecer por todos lados también en nuestra vida, pero seguimos predicando a Jesús. Tenemos que predicar a Jesús, tenemos que abrir nuestra boca, ¿no?, y proclamar de que Dios está con nosotros, de que las situaciones van a cambiar y no distraernos, seguir predicando la palabra, poder disfrutar de la presencia de Dios, orar para que las cosas cambien en nuestra vida, para que nosotros podamos tener un testimonio fuerte de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Por eso necesitamos seguir adelante. No nos paran las situaciones difíciles. Al cristiano no lo pueden parar las situaciones difíciles. Quizás es un momento de quebranto, quizás tengamos que llorar, pero eso no nos tiene que detener. Por eso acá el apóstol Pablo dice, no nos detenemos. Si nosotros nos fijamos en 2 Corintios, lo que acabamos de leer, los primeros versículos, creo que el primer versículo, el segundo, también dice esto, no nos detenemos, no nos quedamos así como estamos, seguimos adelante. ¿Cuándo podemos experimentar la paz de Cristo? Cuando todo está tranquilo, cuando las cosas nos salen bien, cuando tengo todo lo que quiero y no tengo necesidad de nada, ahí puedo experimentar la paz de Cristo, la paz en mi corazón. La paz la experimento cuando puedo tener uno o varios problemas y no pierdo la calma. Estoy tranquilo, confiado, con fe, con esperanza, que la victoria va a llegar a mi vida. Ahí experimento la paz. La paz no es que esté todo tranquilo y no tenga ningún problema. Ahí dice, bueno, tengo paz del Señor. No, la paz la experimento cuando puedo tener 1, 2 o 3 más problemas, cuando tengo una crisis, una situación difícil, cuando tengo una situación difícil de salud, económico, personal, familiar, cuando tengo ese problema que parece que es imposible de solucionar, pero estoy tranquilo, ahí puedo experimentar la paz de Cristo. Estoy tranquilo, estoy confiado. La situación no me saca de contexto espiritual. La situación no me hace distraerme. La situación no me hace mirar hacia atrás, sino sigo a Cristo, miro a Cristo. Mi mirada está en lo espiritual, de saber de que Dios está conmigo y Dios me va a dar la victoria. Y es una oportunidad maravillosa para que Dios obre. Por eso sigo adelante. La paz la experimento cuando estoy tranquilo, no pierdo la calma y confío, ¿no?, y tengo fe de que Dios va a obrar en mi vida y Dios puede hacer algo tremendo en esa situación que esté pasando. El apóstol Pablo acá en 2 Corintios habla 2 veces, dice esta palabra, esta frase, nunca nos damos por vencido. Qué bueno, hermanos, que podamos tener esta misma palabra en nuestro corazón cuando pasamos situaciones difíciles. Nunca nos damos por vencido. Las personas que se dan por vencidos, que bajan los brazos y no quieren continuar, se deprimen, están angustiadas, ya no quieren salir, ya no quieren hablar, ya perdieron toda esperanza y no tienen fuerzas para seguir adelante. Acá dice el apóstol Pablo, nunca nos damos por vencido. El apóstol Pablo, ¿no?, ahí con un montón de situaciones difíciles, le dice a la iglesia de Corinto, nunca nos damos por vencido. Nuestra esperanza debe estar cimentada en Jesús, en la obra del Espíritu Santo, en lo que podemos alcanzar nosotros si estamos en comunión con el Espíritu.
¿Cuántas veces decimos, este problema es tan grande y encima no termina más? Lo tengo hace mucho tiempo. Este problema es grande, es difícil. Y encima hace un montón de tiempo que lo tengo en mi vida y creo que no se va a poder solucionar. Lleva mucho tiempo. Fíjense lo que dice la palabra, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, que acabamos de leer: nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Gloria a Dios, que podamos decir esto. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Esto no lo decimos para convencernos, para alimentarnos, dice, bueno, para alimentarnos nosotros y bueno, poder confiar en nosotros mismos, sino esta palabra es palabra de Dios y la tenemos que tomar para nosotros. Decir, bueno, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Esa es la mirada que como cristianos debemos alcanzar en cada situación que atravesamos. El versículo 8 habla de problemas que podemos pasar, crisis que a veces nos derriban. Fíjense, el apóstol Pablo habla, ¿no? En estas frases, dice, crisis que a veces nos derriban, pero no nos destruyen. O sea, el apóstol Pablo está hablando de lo que puede pasar, no está escondiendo el tema, no está diciendo los cristianos no tenemos problema, por eso estamos alegres, estamos en paz y tenemos fuerza de Dios. Acá el apóstol Pablo está hablando claramente de lo que puede pasar el cristiano. Podemos pasar situaciones difíciles, angustias, dolores o quizás situaciones más difíciles que las personas que no conocen a Dios. Podemos pasar, por eso qué hermosa es la palabra, porque la palabra nos habla la verdad de lo que nosotros podemos pasar, pero también nos habla de lo que nosotros podemos hacer y de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Crisis que a veces nos derriban, dice la palabra, versículo 8. Crisis que a veces nos derriban, pero no nos destruyen. Crisis, ¿no?, que a veces nos derriban, pero no nos destruyen. Angustias que están en nuestra mente, pero no caemos en la desesperación. Angustias, situaciones, problemas que están en nuestra mente, pero no caemos en la desesperación. A punto de caer, quizás muchas veces, pero Dios nos levanta con poder, ¿no? A punto de caer, pero Dios nos levanta con poder. Él trae paz en medio de la tormenta. Los hijos de Dios no nos damos por vencidos, seguimos adelante. Porque somos fuertes por nosotros mismos, porque somos especiales o inteligentes. Dice la palabra, somos como vasijas de barro, frágiles y hasta débiles muchas veces, pero tenemos algo poderoso, un tesoro, la presencia del Espíritu Santo, ese potencial que en este tiempo tenemos que dejar que domine nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser. Dejar al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, toma dominio de mi mente, de mi corazón, guíame, háblame, mostrame las cosas que tengo que hacer, las cosas que no tengo que hacer. Espíritu Santo, trae fuerzas a mi vida. Tenemos algo poderoso, un tesoro, dice la palabra, un gran potencial que contenemos en nuestra vida y es la presencia del Espíritu Santo, que es la fuerza que nos hace seguir adelante y estar en pie como cristianos. Por eso estamos acá, estamos orando, intercediendo para que Dios nos bendiga, para que Dios bendiga a nuestra familia, que Dios bendiga el ministerio, porque nosotros queremos ese poder que está en nosotros, esa paz que tenemos que tener, esa fuerza espiritual. Queremos que las personas lo pueden tener, porque hay muchas situaciones, muchas familias que la están pasando mal y nosotros tenemos un mensaje de poder, pero tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que compartir esta palabra, pero nosotros tenemos que experimentar eso, tenemos que experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque si no lo experimentamos no podemos transmitir a las personas. Yo no puedo transmitir paz si yo no estoy en paz, yo no puedo dar esperanza si yo no tengo esperanza. Acá habla la palabra, dice, pero no caemos en la desesperación, angustias, situaciones, problemas que podemos pasar, que están en nuestra mente, pero no caemos en la desesperación. O sea, tenemos esperanza, pero si nuestros problemas o nuestras situaciones difíciles que pasamos día tras día nos traen desesperanza o nos hace estar inquietos, preocupados, no podemos transmitir, ¿no?, esa esperanza o esa paz a la gente que tanto necesita. Por eso necesitamos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra familia, orar para que las situaciones cambien.
Así podemos tener testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestra familia, de lo que Dios puede hacer en la vida, pero necesitamos nosotros que el Espíritu Santo obre en nosotros y poder nosotros primeramente ser transformados por el Espíritu Santo y poder así hablar, ¿no? Poder tener un testimonio fuerte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas.